Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Gracias por acompañarnos y también por estar siempre pendientes de TN23. Es un gusto compartir con usted las noticias junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches. ¿Qué les puedo decir? Es un honor verdaderamente estar nuevamente en su casa y hoy le trajemos tres grandes temas de análisis para ver qué es lo que pasa en la coyuntura nacional y también algo de lo que está pasando en el mundo, por supuesto. Así es, vamos a iniciar entonces hablando de COVID-19. Una noticia agridulce le vamos a dar hoy. Claro que sí, veámosla. Aunque aún no se ha publicado en el diario oficial la ley que garantiza el financiamiento y adquisición de vacunas contra el COVID-19, el Ministerio de Salud mantiene conversaciones con empresas que distribuirán la vacuna para que Guatemala sea uno de los países en comprar el resto de vacunas para toda la población. Es un tema que venimos trabajando paralelamente, estamos a la espera de su publicación, pero paralelamente seguimos haciendo las consultas y las negociaciones que se hacen necesarias con las diferentes empresas fabricantes, ya que todo eso lleva un número de días. Estamos haciendo cotizaciones de equipo que es necesario y todos esos procesos van. Salud indicó que Guatemala recibirá un primer lote de 100,000 vacunas de las 6.6 millones adquiridas de manera anticipada. Con esta primera fase, 50,000 personas en primera línea serán vacunadas. Mientras tanto, las autoridades de gobierno analizan reforzar las medidas de prevención relacionadas al aforo ante el rebrote de casos de COVID-19. Pero de momento se descarta regresar a un toque de queda. Ya se ha analizado totalmente, no estamos planteando medidas o restricciones que necesiten venir al Congreso. Seguimos viendo ese tema, estoy enviando todas las justificaciones técnicas y yo sigo confiando en la población, en la responsabilidad, a pesar de que las fiestas descuidaron de total manera las medidas, pero esperamos que tomen conciencia ahora que están viendo que el número de casos se ha elevado muchísimo. No hemos pensado nunca en toque de queda. Mire, es un planteamiento técnico que estoy enviando el día de hoy y ustedes lo van a conocer en el momento en que se discuta y lo demos a conocer. No es ninguna medida diferente a la que hemos estado acostumbrados en el pasado a cumplir. Como un adelanto podría decir que es un refuerzo al cumplimiento de las medidas que nos están realizando, como el evitar reuniones de más de 10 personas. Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra de Salud, Amelia Flores, y esto amerita un análisis, ¿no? Porque entonces se descarta que vaya a haber un cierre, un posible toque de queda, al menos por el momento, pero uno se pregunta entonces, y es aquí donde entra el análisis profundo, Sandy, ¿cuáles van a ser las medidas restrictivas que se tomarán, sobre todo en estos municipios y en estos departamentos como Guatemala, Zacatepeques, Quetzaltenango, que están prácticamente todos en color rojo? Todos estamos en alerta y ante la expectativa de las medidas que se puedan tomar para poder de esta forma frenar el aumento de casos de COVID-19, Julio. Se anunció entonces que en los departamentos y municipios que se encuentran en el semáforo epidemiológico en rojo se tomarán algunas medidas, pero también entonces ya se descartó el toque de queda, ya se descartaron diferentes situaciones que entonces nos queda más la incertidumbre de qué pasará en los próximos días y cuándo se van a anunciar también. Eso es correcto y por ello es que tratamos de hacer el análisis junto a usted, viendo los siguientes datos y desglosando el tema como usted merece, para que vayamos a esta parte del análisis. Por la expectativa que causa, Sandy, en nuestro país, las medidas restrictivas que tomará el gobierno, la ministra de Salud, Amelia Flores, declaró en principio que toque de queda no habrá. Para algunos esto es un motivo de felicidad, para otros pues podremos preguntarnos, ¿y entonces ¿de qué se trata? Según la funcionaria, las medidas que se buscan inicialmente van a estar orientadas a restringir las aglomeraciones de todo tipo y a exigir el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Ayer, por ejemplo, el número de contagios reportados por el Ministerio de Salud una vez más volvió a ser superior a los 1,000 casos, de hecho, 1,131 casos si queremos ser exactos. Por el momento, Sandy, también fue descartada la solicitud
por parte del Ejecutivo de un estado de calamidad al Congreso de la República. Sin embargo, habrá que esperar lo que sucede en los próximos días, porque es aquí entonces donde no me queda muy claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Interponer algunas multas? Difícil, porque si no hay un estado de excepción, ¿cuál va a ser esa base legal para la interposición de multas, por ejemplo, para quien no respete el número de personas que pueden estar dentro de un lugar, el no portar la mascarilla? Y bueno, esto es lo que tenemos. Habrá que esperar mejor cuáles son las medidas concretas. Totalmente, Julio, pero que es necesario, sin duda lo es. Sin duda alguna. Porque hemos visto los casos que se han ido aumentando, el relajamiento social que existe también, el poco respeto que también se tiene de ciertas medidas que se han dado a conocer y que son básicas, como el uso correcto de la mascarilla o el tema de la limitación de personas en espacios públicos también. Entonces, son situaciones irresponsables que llevan a que las autoridades ahora estén analizando esta situación. La ministra de Salud dijo que ya se analizó, ya se hizo la propuesta y que ahora están a la espera de la autorización para después darlo a conocer a la población. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando uno empieza a investigar qué es lo que está pasando en el resto de países del área, nos vamos, por ejemplo, a la isla de Cuba y resulta que la isla de Cuba, que sí mantuvo una disciplina social en el encierro en su momento, que por cierto fue corto, tampoco fue tan largo, fue más o menos de 2 meses, y en el uso de la mascarilla, ¿verdad? Fíjate que ahora pues no están sufriendo los embates de una segunda ola tan fuerte. Y entonces aquí es donde nos preguntamos cómo está la situación de la disciplina social, lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Y obviamente la respuesta es, pues está magra la disciplina social guatemalteca y se nos ha olvidado, hay mucho relajamiento. Totalmente, Julio. Vemos que hay países, incluso de Europa, Julio, que ya están incluso enfrentando una tercera ola de contagios. Así es, Sandy. Y entonces esto también nos hace pensar a nosotros qué importante es que cada uno asuma su responsabilidad, porque fácil es criticar. Correcto. Pero ¿qué hacemos nosotros también para ayudar a las autoridades de gobierno? Porque tampoco es que el gobierno nos va a estar ahí, no, hijo, póngase la mascarilla bien. No, ya somos grandes. Sí, ya. Y creo que al final tenemos que dar el ejemplo, tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Es incómodo andar con mascarilla durante todo el día si uno está expuesto. Claro que es incómodo, no le estoy diciendo que es la cosa más maravillosa del mundo. Todos estamos deseando ese día en el que finalmente podamos ya acabar con esta pandemia y que podamos tirar la mascarilla, ya no usarla, porque es incómodo. Pero, ¿qué pesa más? ¿La incomodidad o nuestra salud y vida? Definitivamente que nuestra salud y vida, y es que debe volverse un hábito, ¿no? Así como usted está acostumbrado a dormir, a despertar, a comer, a utilizar ropa para salir a la calle, pues lo mismo es con el tema de la mascarilla. Sí. Es una prenda más, una prenda que por el momento, por un largo tiempo todavía, nos va a seguir acompañando. Veamos algunas situaciones interesantes entonces. Está bien, parte positiva de que no haya un toque de queda, no hay una limitación o una restricción. Probablemente la economía puede seguir en activo, pero ¿cuáles entonces van a ser las verdaderas medidas que nos lleven a entender a través, no sé, de algún tipo de disciplina, de algún tipo de sanción, de amonestación, para que efectivamente esto de aquí a 2 semanas pues nos muestre una disminución en el número de infectados? Si no, lo que vamos a continuar viendo es que de aquí a 2 semanas, en lugar de 1.300, vamos a tener 1.500, 1.800 o 2.000 personas infectadas detectadas, solamente detectadas, que seguramente casos habrán muchísimos más, obviamente. Por supuesto, Julio. Mira, también las autoridades de salud dan a conocer que en febrero ya se espera el primer lote de las vacunas, 100.000 dosis se estarán ingresando en nuestro país. Y ojo, no hay que confiarnos, recordemos que va a ser etapa por etapa que se va a tener, que es un sector de la población que se está priorizando y así vamos a continuar. Entonces tampoco porque, ya va a venir la vacuna, entonces nos vamos a descuidar más. No, recuerde que hasta que usted tenga la vacuna, hasta que usted haya pasado por el procedimiento, entonces va a tener ese grado de inmunidad, pero de momento toca seguirnos cuidando. Lo que pasa es que la vacuna que viene, Sandy, es lo que hemos explicado, el mecanismo COVAX, para las personas que están en la primera línea de atención, médicos, enfermeras, personal sanitario de todo tipo, obviamente maestros también, aquí van policías, Ejército de Guatemala y personas mayores de 60 años o con enfermedades crónicas y que estén detectadas. Entonces, lo demás habrá que esperar. ¿Te parece si vemos más datos? Adelante.
veamos entonces qué medidas se podrían implementar. Claro que sí, ahí las tiene usted en pantalla. El no buscar el toque de queda o el estado de calamidad descartaría, al menos en teoría, Sandy, un cierre local en los municipios o departamentos en color rojo. Algunas posibilidades que el gobierno central podría tomar sería, por ejemplo, Sandy, restringir la capacidad en centros comerciales, restaurantes y mercados y ser pues más estricto en la vigilancia de esta situación. También podría centrarse en el control de capacidades, por ejemplo, en autobuses, en taxis y en cualquier otro tipo de transporte. Por el momento, las medidas parecen ser bastante leves, pero no debemos confiarnos, Sandy, ni siquiera descartar que las mismas puedan incrementarse conforme avanza el tiempo en este 2021, si en caso la pandemia sigue aumentando. Y es que esa pareciera ser la proyección, pero pues ojalá, ¿verdad?, que de alguna forma, con el llamado del gobierno, con la conciencia que tratamos de hacer nosotros noche con noche, le puede parecer un tema repetitivo, pero no, es un tema que trata de ser formativo, inductivo y un tema que quiere ser reflexivo para que se cuide usted y cuide a los suyos. Definitivamente, Julio, es muy importante que seamos conscientes. Sí. Son medidas básicas, realmente, el lavado constante, son medidas de higiene, incluso te diría, el lavado constante de manos, sí, o utilización del gel, el uso correcto de la mascarilla, que incluso, imagínate, el uso de la mascarilla ya nos debería de quedar a nosotros, por ejemplo, si alguien tiene una gripe, para evitar propagar el virus, deberíamos de usar una mascarilla. Por eso es que siempre en un lugar de trabajo, en cualquier lugar donde tengamos contacto con alguien, cuando una persona resulta con gripe, rápido todos se contagian. Entonces, al final, estas son pues ya costumbres de otros países. Por ejemplo, en Asia se da mucho el uso de la mascarilla. Correcto. Por temas de un resfriado, por temas de contaminación, incluso utilizan mucho esa mascarilla. Entonces, al final nos tiene que quedar a nosotros ser responsables, cambiar la forma también en la que actuamos ante distintos virus, distintas enfermedades, ser sin duda alguna diferentes, que nos quede alguna lección también de esta pandemia, Julio, donde nos preocupemos por nuestra salud y sobre todo también entonces seamos conscientes del daño que podemos crear a otras personas si nosotros pues no hacemos caso. Y seamos conscientes también del daño que nos vamos a causar, no solo en nuestra salud, del daño que podemos causar a nuestra empresa, si es que tenemos empresa, del daño que podemos causar a nuestro empleo, porque obviamente pues esto viene a afectar, y el daño que al final de cuentas le podemos causar a nuestro país, que es Guatemala, y a nuestra economía, que está tan dañada como muchas otras economías del mundo a raíz de la pandemia del COVID-19. Creo que podemos aprender de otras lecciones y que podemos tratar de revertir esta situación. Sin embargo, si países que sí han aplicado esa disciplina social en su momento en la primera ola, como Islandia y en su momento también Australia, de una muy buena manera lograron hacerlo, no vería yo el por qué no. Salvo el hecho de no querer oír, y no hay peor sordo que el que no quiere oír, el que Guatemala también pueda lograr el tratar de salir ya de una vez por todas de esta larga, dura, eterna segunda ola, y que sobre todo, Sandy, esta segunda ola no traiga otro tipo de consecuencias, porque qué bueno que por el momento no hay toque de queda, pero si llegamos a ese tipo de medidas, después del toque de queda viene el cierre, y eso es lo que hay que evitar. Así es, ya diversos sectores comerciales se han pronunciado sobre que no esperarían un cierre por lo que podría afectar a la economía, Julio. Claro, y cuando vemos entonces que ya se descarta toque de queda por parte de la ministra, se descarta entonces estos cierres también, ¿qué medidas crees tú que se podrían tomar en cuenta? ¿Qué se puede hacer para crear conciencia en la población si no son entonces las que ya se han tomado? Porque indican, no van a ser medidas diferentes a las que ya se han hecho. ¿Qué podríamos esperar? Yo creo que la participación también aquí del ciudadano y la participación de los comerciantes va a ser muy importante. Por ejemplo, en el tema de los supermercados, volver a lo que se vio en la primera ola, es decir, mercados, supermercados, tiendas, farmacias, panaderías, todo esto, ver solo un aforo máximo y los demás esperando fuera, dar un tiempo máximo también para realizar las compras necesarias y ya luego dejar ingresar. Cuando empecemos a ver esta situación, te aseguro que la cosa va a cambiar un poco. También el hecho, eventualmente, pero es que esto habría que verlo en el tiempo de comida en los restaurantes, es decir, se está permitiendo que se utilicen. Ahora habrá que ver si entonces se restringe el tiempo, porque la próxima restricción sería otra vez solo comida para llevar. Esto no sé qué tan positivo pueda llegar a ser.
Y algo que sí sería bueno, pero yo no encuentro la forma, salvo el imponer un estado obviamente de excepción de los que contempla la ley de orden público, el poder venir y actuar administrativamente para imponer multas y que sean multas severas a quienes no estén utilizando la mascarilla, por ejemplo, a quienes no estén guardando el distanciamiento social, los operativos en los buses, en los microbuses, en los autobuses, en los tuk-tuk, en los taxis, para verificar que esto se cumpla a nivel nacional, no solo urbano, sino que también extraurbano. Exactamente. Bueno, son algunas de las alternativas y de las medidas restrictivas que se podrían establecer. Así es, Andy. Ya vamos a esperar cuál es el plan que tiene el Ministerio de Salud, porque ha manifestado constantemente este ministerio la preocupación por el aumento de casos y también porque la población no está haciendo caso también de las medidas, y esto ha generado pues ya que se tengan complicaciones, que los casos sigan en aumento y que esta segunda ola sea eterna también, porque ya llevamos bastante tiempo en esta segunda ola de aumento de casos, Julio, pero sin duda alguna la responsabilidad, bueno, la debemos asumir todos. Todos nosotros. ¿Sabes una cosa, Sandy? Muy buen epílogo para este tema. Te digo algo, el proceso penal guatemalteco, tú lo sabes perfectamente y le queremos recordar. La primera fase es la audiencia de primera declaración, la segunda fase es la fase de investigación y la tercera se llama juicio oral y público, el cual se abrió oficialmente para el exfutbolista Marco Papa. ¿Por qué le hablamos de este tema? Porque cuando regresemos de la pausa estaremos analizando esta situación. Lo invitamos a seguir con nosotros. Así es, así que por favor no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. En agosto del 2020, una jueza resolvió que el futbolista profesional Marco Pablo Papa quedara en prisión preventiva y fuera investigado por una supuesta agresión a su expareja sentimental, Andrea Aparicio. El procesado fue denunciado por Aparicio. El 13 de agosto del año pasado publicó un video en las redes sociales sobre las supuestas agresiones físicas que fue víctima de parte del acusado. El ente encargado de la investigación presentó entre las evidencias la declaración en anticipo de prueba de la víctima, en la cual narró que una de las agresiones ocurrió en el interior de un vehículo. La jueza del proceso aceptó requerimiento de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público que reo Marco Pablo Papa enfrente un juicio por violencia contra la mujer en su manifestación física. El 25 de enero se discutirá la posibilidad que el acusado sea beneficiado con arresto domiciliario, al considerar que la fase de investigación ya finalizó y no existe el peligro de fuga. Bueno, varios temas que se suman en uno. El proceso penal guatemalteco, sus distintas fases, la posibilidad de la aplicación de una medida sustitutiva o alternativa para Marco Papa en la próxima audiencia, la próxima semana además, y el hecho de que enfrentará el juicio oral y público por el delito de violencia en contra de la mujer en su manifestación física, Sandy. Así es, Julio. ¿Cuál es el futuro legal que le espera a Marco Pablo Papa ante esta situación? Porque ya hay una declaración también de parte de la denunciante. Así es, Sandy. Yo veo aquí una situación bastante complicada para el jugador o el exfutbolista Marco Pablo Papa, en el sentido que los delitos de violencia en contra de la mujer tienen a veces cierta debilidad, ya que constituyen la declaración y palabra de una persona contra otra, en este caso de la mujer en contra del hombre, ¿no? Para poder decir esto es lo que me ha hecho. Sin embargo, en este caso, la debilidad para la defensa de Marco Papa es que hay videos, hay situaciones específicas, número uno. Número dos, ya son situaciones reiterativas, no es el primer caso penal en contra de Marco Papa aquí en Guatemala por esa situación y el antecedente extraño que tenía cuando jugaba en la Liga Profesional MLS allá en Estados Unidos. Sumado a todo esto, es evidente que hay un seguimiento por parte de la propia víctima, la señorita Aparicio, que ha dado continuidad a la denuncia y la ha ratificado, y el Ministerio Público pues está presentando sus medios de prueba. Difícil veo el hecho de que puedan otorgar la medida sustitutiva, aunque es un derecho que puede tener, y algo sí es seguro, enfrentará el juicio oral y público. Totalmente, pero ampliamos con datos este caso y Julio, por favor, te pido que nos puedas explicar. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que escuchen lo siguiente, el caso de Marco Pablo Papa llegará hasta la tercera fase del proceso penal, es decir, hoy se abrió a debate de juicio oral y público. En la próxima audiencia, que será para
la audiencia de ofrecimiento de prueba, de cargo y de descargo, el juez contralor va a decidir si le otorga algo que pidió la defensa técnica, es decir, alguna de las distintas medidas sustitutivas que permite la legislación penal guatemalteca. Es importante, Sandy, recalcar que la legislación nuestra contempla una pena de entre 5 a 8 años de prisión por cada tipo de violencia en contra de la mujer que se compruebe. La ley especifica, o mejor dicho, la ley de esta rama establece que la violencia en contra de la mujer se manifiesta de manera psicológica, verbal, física, económica y sexual. Y la evidencia presentada como principal situación de cargo es de que fuera de una agresión física también hay una agresión verbal, pero cuando hay una agresión verbal automáticamente también hay una agresión psicológica. Pudieran llegar a sumarse hasta 3 tipos de violencia en contra de la mujer, que solo allí, con penas mínimas, suman 15 años de privación de libertad inconmutables. Ojo con eso. Así es, Julio, una situación bastante difícil que se presenta en el caso del exfutbolista. Difícil. Y también recordemos que mientras se realice ese procedimiento también él va a guardar esta prisión preventiva y que, como tú mencionabas, que se dé una medida sustitutiva. Difícil. Podría ser bastante complicado, porque también aparte recordemos el hecho de que él estuvo prófugo de la justicia, que se entregó sí, pero estuvo prófugo, ¿no? Sandy, ahí es donde tú has dado precisamente en el meollo jurídico de esta situación. En teoría, al menos, pero como aquí en Guatemala parece que la regla está para romperse, en teoría lo que dicta la ley penal es que si tú estás en una situación en la cual no colaboraste, y no colaboraste obviamente siendo prófugo de la justicia como tú bien lo expresas y lo indicas, pues eso te quita todo derecho a la obtención de alguna medida alternativa o sustitutiva. Por eso en mi análisis digo que esto es muy complicado. ¿Que se puede dar? Se puede dar, pero será de una manera temporal también, porque el juicio oral y público ya está abierto. La cosa es cuándo se va a celebrar. Ahora también tendrá que ponderar el juez en caso de que decida otorgar, supongamos, una medida sustitutiva, qué peligros pueden existir en cuanto a la averiguación de la verdad, en cuanto a la seguridad de la víctima en este caso, y en cuanto a una posible fuga, siendo que ya fue prófugo de la justicia. Efectivamente, son valores entonces que tomará en consideración en este caso quienes estén a cargo de juzgar este juicio, y que de esta manera también, Julio, la evidencia que se pueda ir presentando por el Ministerio Público va a ser muy importante. De momento ya hay un testimonio, ya está esta grabación también, que recordemos este video que fue compartido en redes sociales, es una de las evidencias. ¿Qué más va a fundamentar? Es decir, prueba científica, porque esto es muy importante también dentro de un juicio, Julio. ¿O cómo lo ves tú también? Claro, Sandy, la prueba científica aquí se va a constar en lo siguiente, en el examen técnico que pueda hacer el mismo INASIF y los peritos específicos en cuanto a la veracidad de ese video, en cuanto a la temporalidad y en cuanto a otras varias situaciones donde pueda establecerse eso. Antes de ver los otros datos, yo tengo una pregunta, y esta pregunta va orientada al sistema de justicia, organismo judicial, Ministerio Público y sobre todo sistema penitenciario. Mientras está privado de libertad Marco Papa, ¿se le está brindando algún tipo de ayuda en lo psicológico, en lo psiquiátrico? Porque si no, poco estamos haciendo por la sociedad guatemalteca. Totalmente, Julio, porque sabemos entonces que no es la primera vez que él está enfrentando una situación de esto. Entonces vemos que hay problemas porque pues hay arranques de violencia, también es algo que no es normal, y que al final debe ser un sistema de justicia integral, ¿no? Donde no solamente se pueda castigar a alguien y no es defender a nadie, sino también ver de qué forma puedes reintegrar a la sociedad a esta persona. Y rehabilitarlo de una buena manera. Vamos con otros datos, ese es el sentido de la ley. Y ahí los tienen, por favor, ustedes en pantalla. Lamentablemente, Sandy, para el futbolista Marco Pablo Papa, su carrera deportiva, destacada en el ámbito nacional, se ha visto manchada por episodios similares al que está pasando actualmente. Es de recordar que no es el primer proceso penal por violencia en contra de la mujer que enfrenta en Guatemala. De hecho, si así vamos a procesos, es el tercero ya, y esto también complica la situación jurídica del exfutbolista. Importante en el caso de Pablo Papa, además de pensar en un posible castigo penal, es decir, una sentencia condenatoria, es qué tipo de ayuda podrá recibir para el cambio de su conducta. Y es aquí donde realmente, fíjate, Sandy, el sistema de justicia se queda corto, pero donde vemos una de las
las grandes carencias del sistema penitenciario. ¿Cuántos meses ha estado ya privado de libertad Marco Papa? ¿Qué posibilidades, no solo para la rehabilitación y reinserción en su problema en lo psicológico, en lo psiquiátrico, ha tenido oportunidad de estudiar, de hacer algo productivo, de trabajar, de ser una persona útil? Porque si no, lo que estamos fomentando, aparte de que recibirá su castigo penal que corresponda, es el hecho de crear una persona con más resentimiento social y que muy probablemente cuando salga vuelva a replicar este tipo de conductas. Exactamente. Si usted piensa, pero ¿por qué tanto defender o no a Marco Pablo Papa? En este caso no es defender a nadie en específico, es tomar una muestra de lo que pasa actualmente en el sistema de justicia, en el cual también se debe dar algún tipo de acompañamiento a la persona acusada, en este caso para evitar que continúen cometiendo los delitos por los cuales son señalados. Ese sería el modelo ideal a seguir. ¿Y por qué es importante el análisis de este tipo de casos? Porque también es importante que usted pueda conocer el hecho de que en un momento de enojo, de cólera, de pérdida de ese razonamiento que se tiene que tener, de esa situación de la educación emocional de las personas, puede echar a perder su vida, su carrera, su nombre, su prestigio. Porque hoy le pasó a Papa, le puede pasar a cualquier persona. Y otra de las cuestiones que hay que terminar al final de cuentas diciendo, Sandy, es que lo que se busca en estos casos y en cualquier otro caso es que no haya impunidad y se haga justicia. No se trata de ensañarse en contra de una persona, porque también, viendo la otra cara de la moneda, muchos hombres han estado sentados ahí en el banquillo de los acusados de una manera injusta cuando la ley se ha manipulado. Pero en este caso la evidencia parece demostrar lo contrario. Así que sirva esto de lección para hombres y mujeres. Totalmente, Julio, como también el futuro, el presente se puede perder, se puede manchar, porque Marco Pablo Papa, recordemos que pues llevaba una buena carrera futbolística. Totalmente. Y que ahora ha estado más recordada por los hechos como estos que al final por el talento que pudo haber tenido en el deporte. Entonces es necesario que se le preste atención y es necesario que también las autoridades del sistema de justicia puedan buscar darle un seguimiento, un acompañamiento para poder recuperar también a estas personas que pues necesitan ayuda, y por supuesto las víctimas no las dejemos por un lado, también necesitan acompañamiento. Cierto, Sandy, gracias. Lo que le voy a decir usted no lo va a creer para nuestro próximo tema. Zona 6 de Misco, El Milagro, un comedor social, algo que le pertenece al Estado, particularmente al MIDES, tuvo que cerrar por el tema de las extorsiones. Parece ser inverosímil. Pero después de la pausa le tenemos los detalles y el análisis, así que por favor, siga en sintonía. Recuerde que a esta hora, y en este momento y en este tiempo, aquí por TN23, nosotros somos a la medida. De los comedores sociales implementados por el Ministerio de Desarrollo se convirtió en blanco de grupos criminales en la colonia El Milagro de la zona 6 de Misco. Esto lo dio a conocer el titular de esa cartera, Raúl Romero, quien señaló que los pandilleros se atrevieron a extorsionar y a beneficiarse del alimento para después venderlo. Vamos a tener que cerrar un comedor y abrir otro lugar, porque el que estaba ubicado en El Milagro teníamos el problema de que estaba siendo objeto de extorsión, y de hecho estaban llegando integrantes de algunas maras a retirar el alimento y lo salían a vender. Entonces vamos a cerrar ese comedor para aperturar otro en otro lugar donde se haya necesidad y no tengamos ese tipo de problemas, porque cada año se tiene que validar nuevamente el convenio con las municipalidades, y en este caso ya no se validó el convenio con este comedor. Ahora los vecinos que se beneficiaban de estos alimentos dejarán de recibir los 250 desayunos y 350 almuerzos que se proporcionaban al día, mientras que el ministerio realiza la reubicación del comedor social. Bueno, pero es que aquí lo primero que debo preguntarme es, ¿y dónde está esa coordinación interinstitucional? Es decir, ¿alguna responsabilidad de las propias autoridades municipales? ¿Alguna responsabilidad de las propias autoridades encargadas de salud? El Milagro, allá en la zona 6 de Misco, es una de las colonias más populosas, y aunque hay mareros, porque hay presencia de mareros, el 98-99% de las personas que ahí viven son personas honradas, trabajadores y guatemaltecos como usted, como tú y como yo, que tratan de vivir en el día a día de la mejor manera posible. Entonces no es permisible, es impensable que se tenga que cerrar inclusive un beneficio social
simple y sencillamente porque los mareros tienen el control total de este territorio. Difícil, Julio, porque al final era una ayuda para los pobladores de este lugar, del Milagro. Y vemos cómo, pues, prácticamente se les castiga, si lo vemos así, porque entonces ya no reciben el beneficio, ya las personas que estaban aprovechando esta situación también de tener una alimentación a bajo costo, pues no la van a tener. Ahora, ¿qué va a pasar con estas personas? Ya no tendrán alimentación, seguro. Exacto, imagínate, qué complicado, Julio, porque entonces aquí vemos prácticamente quién manda en este territorio, ¿no? Pregunto, antes de ver los datos, ¿y no es mejor todavía que las autoridades municipales, y en este caso quien está encargado del comedor social, que es el MIDES, puedan coordinar entre ellos y decir, bueno, aquí hay contingentes tanto de policía municipal, de policía nacional, de ejército, de lo que sea, y mantener el beneficio social? Porque si no, el mensaje que se manda a la población es muy, pero muy negativo. Veamos datos, por favor, para dar sustento a este tema que estamos tratando. Y es que, Sandy, a ver, analizar el tema de la seguridad pública en Guatemala se torna dramático cuando es evidente que hasta las propias autoridades han perdido espacios, han perdido también control ante el crimen organizado, particularmente con el tema de las maras y las extorsiones. Este fenómeno de la pérdida de control territorial, quiero recordarles, ustedes ya lo manejan bastante bien, es conocido en la teoría de la seguridad como anomia. Y esto, por increíble que parezca, sucedió en este comedor social en un lugar tan populoso como el Mezquital. Cabe preguntarse, Sandy, si la medida de cerrar el comedor social está orientada al resguardo de la vida de usuarios y trabajadores, que por ahí podría venir tal vez el tratar de entender el por qué se tomó la medida, o simplemente es otra batalla perdida en materia de seguridad. Porque si la respuesta es esta segunda opción de que, bueno, ¿saben qué? No se puede hacer nada y trasladémoslo a otro lugar. Triste situación, porque si el Estado en las instituciones distintas a nivel local, en lo municipal y a nivel central pierde este tipo de batallas, hombre, qué consuelo podemos tener los guatemaltecos simples, llanos y comunes, como tú, como yo y como los televidentes, pues. Totalmente, Julio, es una situación compleja, la verdad, no sabemos lo difícil que debe estar pasando la población en esta zona ante pues estos grupos, ¿no? Que cada vez pues manifiestan su poder. Sí, porque prácticamente lo podemos ver de esa forma, cómo pueden pues decidir de forma indirecta, te diría, pero imagínate, también los abusos que se han cometido, porque se hablaba de que les llevaban a quitar la comida y luego la vendían más cara a otras personas. Tenían ese negocio realizado, entonces también te preguntas, continuar y arriesgar también a la población porque también se convierte en un riesgo. ¿O qué plan operativo de seguridad se podría implementar? Me gusta la pregunta porque ahí quería orientar precisamente alguna alternativa de solución. Ya expusimos el problema, se puede hacer algo, en seguridad se pueden hacer muchísimas cosas. Si esto se da por esa anomia, la anomia es que no hay presencia, obviamente los mareros, si no miran ningún policía ni nadie que esté cuidando ahí, pues obviamente se aprovechan de toda esta situación. Hay que mandar un contingente ya no solo de la PNC, un contingente de fuerzas combinadas, y aquí es donde yo insisto, por eso constitucionalmente se permite, el ejército hay que utilizarlo en funciones de seguridad. Las nuevas amenazas del siglo XXI, la nueva guerra, son guerras contra este tipo de organizaciones criminales como las maras, el narcotráfico y otros. Tenemos que utilizarlos para disuadir. Aparte de eso, pues tenemos que tener también todo un operativo de seguridad en las áreas colindantes, por ejemplo, a este comedor específico y por un tiempo determinado. Pero también si hacemos eso, ¿cuántos elementos de PNC vamos a necesitar ahí? ¿Con cuántos elementos se va a quedar la seguridad a nivel nacional? Por eso la solución más integral, fuera de hacer algo al inmediato, que es lo que te puedo decir en este instante, operativo de fuerzas combinadas, permanente y presente allí, en el Milagro, sobre todo como colonia, es aumentar, profesionalizar la Policía Nacional Civil, la utilización del ejército en materia y en situación de seguridad preventiva, y bueno, apostar a la inteligencia de Estado, también dotándola de todo lo necesario para poder poner tras las rejas a estos delincuentes. Sin embargo, ahí viene la otra gran tarea del Estado guatemalteco. Una vez que los tienes tras las rejas, el sistema penitenciario se convierte en su casa total donde pueden actuar libremente, ¿no? Exacto, Julio. La pérdida de territorio, un tema muy complicado también para las fuerzas de seguridad, pero que sin duda alguna no les deben ganar la batalla. No, hay que hacer algo. Exactamente, está la población sufriendo las consecuencias
Y hay más datos, Julio. Hoy se pierde el comedor solidario del Milagro, mañana se perderá cualquier otra cosa. Sí, Sandy, más datos. Y ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. A ver, escuchen, por favor. Siempre ha sido un reto para el Estado de Guatemala mantener el control de zonas o áreas catalogadas como zonas rojas, por lo que sucedió en el comedor social es parte de este proceso. Es necesario entonces apostar en materia de seguridad, en primera instancia, a la prevención del delito. Para ello he de contarte lo siguiente. Dentro de la estructura del Ministerio de Gobernación existe el tercer viceministerio, que es específico, se llama de prevención del delito, y existe la denominada UPCB, que es una unidad de apoyo comunitario que va orientada también a la prevención de delito. Entonces, la organización vecinal también podría ser otro de los puntos de apoyo. También se hace cada vez más necesario el incremento de acciones policiales que puedan ir acompañadas de fuerzas combinadas y fuerzas de tarea para disuadir a los criminales. Pero también, si hay cocodes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pueden venir y coordinar con las autoridades municipales, y ahí le pertenece, en este caso, la Colonia del Milagro, y siendo municipio de Misco, a la municipalidad de ese municipio, que también debe colaborar en este sentido, Sandy. No es cuestión solo de dejárselo al gobierno central y ver qué hacen, ¿no? Definitivamente no, es un trabajo en conjunto, porque también en este lugar, en este municipio, quienes tienen también la facultad de poder hacer algo, tienen la responsabilidad, son las autoridades locales. Así en este es. caso, también por eso la población les dio el voto de confianza para que puedan administrar todos los aspectos del municipio, y esto incluye la seguridad. Eso. Exactamente. Bravo, Sandy. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de la organización, por favor, de ustedes, vecinos de El Milagro y de cualquier otra zona que sea o territorio, y poder tener esa colaboración, interacción con sus autoridades municipales, a quien deben de exigirle la seguridad, tener esa comunicación también organizada con la Policía Nacional Civil, y bueno, a las autoridades centrales. Mucho hay que hacer todavía por brindar la gran prioridad de prioridades a nuestro país, que se llama seguridad. Así es. Con esta conclusión hacemos una pausa. Hay otras noticias que tenemos para usted. Por favor, no le cambie, porque regresamos con más información. Así es, para esa parte informativa, entonces le invitamos recordándole que nosotros somos a la medida. Un honor que usted continúe en sintonía de A la Medida. Sabe que el Congreso de la República lanzó su convocatoria para tratar ya de convocar a sus representantes titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Vea la información aquí en A la Medida. La convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial y fue aprobada con 134 votos a favor. Los interesados en ser magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad en representación del Congreso de la República deben presentar su documentación del 1 al 19 de febrero en la 7ª Avenida 9-36 de la Zona 1 Capitalina, de 8:30 a las 16:30 horas. Dentro del cronograma se establece que el 22 de febrero los aspirantes deben presentar su plan de trabajo por medio de un video. La elección podría realizarse del 23 de febrero al 15 de marzo. La discusión del acuerdo tardó aproximadamente 4 horas. El Parlamento es uno de los 5 órganos que eligen a un magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, además del organismo judicial, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Consejo Superior Universitario y el binomio presidencial. Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad deberán asumir el cargo el próximo 13 de abril. Si usted está buscando empleo, esta información le va a interesar, porque se realizará una feria de empleo virtual. Cifras oficiales de la cartera laboral detallan que en 2020, debido a la pandemia, se perdieron 100.000 empleos. Ante ello, luego de un acuerdo de cooperación entre autoridades de dicho ministerio y diversas empresas, se acordó poner en marcha la Feria Virtual de Empleo, que se realizará del 25 de enero al 31 de enero. Estaremos desarrollando una Feria Virtual de Empleo del 25 al 31 de enero de este año. Para participar necesitan ingresar al portal de Cámara de la Industria, que es www.sigindustriasguate.com, se dirigen al área de eventos y de ahí dirigirse a Feria de Empleo Virtual. Valoramos enormemente la oportunidad que tenemos el día de hoy
de colaborar y de coordinar en conjunto acciones que promuevan precisamente la creación de empleo digno y en el alcance nuestro. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia también aprobó y ya lanzó la convocatoria para que se pueda elegir a quienes van a ser sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad en lo titular y en lo suplente. Vea la información en A la Medida. A menos de 3 meses para que asuma la 8ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia publicó el proceso de convocatoria de profesionales para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Los profesionales del derecho tendrán 11 días para presentar la papelería en el primer nivel del Palacio de Justicia. Será del 25 de enero al 8 de febrero en horario de 8:30 a 15:30 horas. Entre los requisitos indispensables solicitados por la Corte Suprema de Justicia están ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia, junto al organismo ejecutivo, organismo legislativo, además del Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios, son quienes designan cada uno a un magistrado titular y uno suplente para los próximos 5 años. La 8ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad deberá ser juramentada y tomar posesión el próximo miércoles 14 de abril de 2021. Un juzgado de mayor riesgo analizará y resolverá qué pruebas aceptará el Ministerio Público en contra de 8 personas que son acusadas de la muerte de 3 militares. En el juzgado de mayor riesgo E, a cargo de Eva Recinos, se inició a discutir cuáles serán las pruebas que serán aceptadas al Ministerio Público para que sean diligenciadas en el juicio que enfrentarán 5 hombres y 3 mujeres como presuntos responsables de haber asesinado a 3 elementos del Ejército de Guatemala en septiembre del 2019 en Semuy 2. ¿Quién declarará la forma y circunstancias de cómo se enteró de los hechos suscitados el 3 de septiembre del 2019 en la aldea Semuy 2 del municipio de El Estor del departamento de Izabal, en los cuales son violentados 9 elementos del Ejército de Guatemala, donde fueron asesinados 3 de ellos, así como sobre los extremos de las denuncias que realizó relacionadas a dichos hechos ante el Ministerio Público? La fiscal del proceso propuso como medio de prueba documental los informes que emitió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en los cuales se establece la causa de muerte de las 3 víctimas el 3 de septiembre del 2019. De fecha 24 de septiembre del 2019 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, con lo que se prueba que los resultados de ADN que se obtuvo del material genético útil es coincidente con el perfil genético de Isaías Valeu Cas. Por la muerte de los 3 soldados, haber herido a otros 3, está pendiente discutirse siempre en un juzgado de mayor riesgo si el acusado Julio César Macías López, mejor conocido como alias el comandante César Montes, debe o no enfrentar un juicio en calidad de autor. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. De corazón, muchas gracias. Los vemos mañana a las 21 horas. Chao. Que descanse. Hasta mañana.